Dice así la palabra de Dios, usted me sigue con su vista, Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora, Dios, disponemos este tiempo para que tú ministres nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, de tal manera que tu gracia sea la que nos dé luz para conocer tu palabra. Dios, mi vida en tus manos, me encomiendo a ti, Señor, y dame de tu gracia para predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor. No sé cómo estuvo su día, su inicio de semana. Ha tenido contratiempos, pero esta tarde me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor, hermanos. El tema de esta predicación yo le he titulado La alimentación milagrosa. La alimentación milagrosa. Muchos teólogos concuerdan que este es el momento de clímax en el evangelio, en el ministerio de Jesús. Muchos teólogos dicen que es la parte más alta de su ministerio. Más o menos está a 1 año y medio de que se ha entregado y se ha crucificado Jesús cuando este acontecimiento sucede. Entonces encontramos un pasaje importante dentro del ministerio de Jesús, y está en los 4 evangelios. Ya le mencionaba a usted, está en Mateo 14:13, en Marcos 6:30, también está en Lucas 9:10 y en Juan capítulo 6 en adelante. Entonces es un momento importante dentro del ministerio de Jesús, y que vamos a ver con la ayuda de Dios qué es lo que Dios quiere que aprendamos en este tema o este pasaje tan importante, porque la pregunta que surge es: ¿por qué lo registran los 4 evangelios? ¿Qué de importante tuvo este acontecimiento en el ministerio de Jesús que Marcos, Lucas y Juan se dieron a la tarea de ponerlo, o el mismo Dios en su soberanía, que estuviera en la Biblia en los 4 evangelios? Vuelvo y repito, es el único pasaje de todos los que han pasado en el ministerio de Jesús que está en los 4 evangelios. Ningún otro, es el único. Este milagro en particular, hermanos, da la alimentación a 5,000 personas, hombres, según el versículo 21, aunque muchos estudiosos dicen que eran alrededor de 25,000 personas que estuvieron en ese momento. Vamos a llegar a un momento muy importante, y algo Dios tiene que mostrarnos a nosotros acerca del ministerio de Jesús. Inicia el versículo 13 con un momento importante dentro del ministerio de Jesús, y nos habla el versículo 13 acerca de que hubo un momento de privacidad de parte de Jesús. Fíjese, dice Mateo 14:13, oyéndolo Jesús. Ahora, esa palabra importante, la primera palabra, oyéndolo, ¿se recuerda cuál es el tema que antecede a este capítulo 14? ¿Se recuerda qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿La muerte de quién? De Juan el Bautista. Bueno, entonces no perdamos de vista ese momento en el cual Herodes, por causa de esa joven Salomé, dicen los historiadores, hija de Herodías, baila muy eróticamente. Este hombre Herodes
es deslumbrado por ese acontecimiento y le dice que pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Se lo concede. ¿Y qué le pidió esta mujer, hermanos? La cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ese es el contexto. La palabra dice, oyéndolo Jesús, oyendo los comentarios que habían pasado de la muerte, decapitación de Juan el Bautista, él hace lo siguiente: se apartó Jesús. Escuchó los comentarios, la gente hablaba, el tema de conversación en ese momento era lo que le había pasado a Juan el Bautista. Y en ese momento Jesús se aparta de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y encontramos un momento importante en el cual Jesús desea tener intimidad con el Padre. Y esto nos habla de un principio. Hay momentos en la vida en la cual nosotros necesitamos un momento a solas con Dios. ¿Le pasa a usted? Estamos con la familia, hemos tenido muchas actividades y queremos esos minutos a solas con el Señor, de oración, de leer la palabra, de alimentarnos. Bueno, Jesús lo tuvo. Tuvo la privacidad de estar en ese momento tan importante dentro del ministerio de Jesús. Ahora, Lucas capítulo 9 versículo 10 nos amplía un poco más qué hizo en ese momento. Usted me va alcanzando. Lucas dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte. Es decir, no solamente fue Jesús, se llevó a sus apóstoles y a un lugar desierto de la ciudad llamada ¿cómo? Betsaida. ¿Sí lo tiene? Estamos en Lucas 9. Entonces, Mateo no nos habla del lugar específico, pero Lucas sí, nos habla que fue a Betsaida. Fue un lugar importante y según los historiadores, dice que era un lugar muy cercano donde estaba esa reunión. Ahora, no solamente Lucas nos habla aquel lugar, sino que Juan, capítulo 6, versículo 4, ya buscándolo, nos habla el momento. Primero el lugar es Betsaida y dice el versículo 4 de Juan 6, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Si logra verlo, entonces llegaba un momento importante de las fiestas judías. La más importante tiene que ver con la Pascua, la salida de Israel de Egipto, el sacrificio, la protección de Dios, y el momento era un momento importante dentro de la vida judía. Juan menciona y dice en el versículo 3 que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Imagínese ese momento. Jesús, después de escuchar el comentario de que Juan es decapitado, toma a sus discípulos, los toma consigo, se va a un monte muy alto, está sentado, ve a lo lejos a Betsaida y estaba cerca el momento de la Pascua. Fue sin duda un momento importante en el ministerio de Jesús cuando Él está en ese lugar, quieto en el sentido espiritual con el Padre, con los discípulos, cerca de ellos, pero había una expectativa. La Pascua de ese año se acercaba. Y recordemos que dentro de la ceremonia de la Pascua, todos los judíos de los diferentes lugares asistían a Jerusalén para participar de esa ceremonia. Versículo 14 de Mateo. Bueno, concluimos el 13 de Mateo. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ya vimos que Lucas dice que es Betsaida. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Muchos dicen que era Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, otras ciudades, más o menos alrededor de, según dicen los historiadores, que hablaban alrededor de unas 25,000 personas. Tenga esa escena. Mucha gente seguía a Jesús en ese momento. Versículo 14. Y saliendo Jesús, ¿qué vio, hermanos? Las masas vaciaron los pueblos. Jesús tenía una atracción de tal manera que se vaciaron las ciudades. Los pequeños pueblos y aldeas, sus habitantes fueron a Jesús, lo siguieron. Dice que la gran multitud, y dice el versículo 14 que tuvo. Esa palabra compasión significa identificarse con. Es decir, Jesús se identificó con la gente, con las multitudes. Se identificó con el que estaba enfermo, con el que estaba deprimido, con el que estaba sin comer, con el que estaba a punto de suicidarse.
Se identificó con todos. Esa palabra compasión habla que Jesús no fue inmune, ajeno a las cosas que vivía la gente. Y esto nos habla que Jesús es sensible a lo que nos pasa a nosotros. Cuando usted tiene un problema, usted va con el Señor y nos habla de que Jesús se identificó con el momento que estaba pasando la gente. En Mateo 23, 37, no lo busque, se lo leo. Cuando Jesús vio a Jerusalén de afuera, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Jesús se compadeció de Jerusalén, tuvo compasión de ellos. Se recuerda cuando murió Lázaro, cuando María y Marta fueron por él y le dijeron: ¿por qué tardaste tanto? Mi hermano ha muerto, ya hiede. Y cuando Jesús se para frente a la tumba, en Juan 11:34, dice que Jesús, ¿qué? Lloró. Jesús se identificó con el momento que vivía la familia de Lázaro. Eso mismo le pasó a Jesús en ese momento. Se identificó y tuvo compasión. Mira lo que dice el Salmo 146, ahí sí acompáñenme. Salmo 146, versículo 5. Encontramos a un Jesús que se identifica con la gente y tiene compasión de ellos. El Salmo 146 lo ilustra un poco más y dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Sí logra ver que el Salmo expresa a un Dios sensible con la gente, que no es inmune a lo que le pasa. Versículo 8: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Y esto es lo que Jesús tenía en ese momento: compasión. Ahora concluyamos Mateo capítulo 14, versículo 14. Jesús sale de Betsaida y en ese momento ve una gran cantidad de gente y tuvo compasión de ellos. Ahora vea lo que dice a continuación, es importante. Y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué, hermanos? Enfermos. La palabra enfermo significa en el griego sin fuerzas, desvanecidos, sin recursos. Jesús vio a los enfermos, a la gente sin fuerzas, sin alternativas, y no se quedó así. ¿Qué hizo? Lo sanó. Y esto nos habla de Cristo, un Cristo que hace lo imposible. Él vino a darnos libertad, esperanza. Muchas veces el hombre es el que detiene eso en Dios. Versículo 15: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es difícil el poder regresar a 25,000 personas a sus casas de regreso. Jesús se identificó al verlo con compasión, a identificarse con ellos, los sanó a todos, dice, a todos. El versículo 5 de Juan 6, usted me va alcanzando, el mismo momento. Juan tiene una perspectiva un poquito más clara de ese momento, cuando Jesús ve que se anochece y le preguntan los discípulos: ya ha pasado el momento, despídelos. Dice Juan 6:5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo: ¿a quién, hermanos? A Felipe. Ahora, Felipe es un discípulo importante dentro del ministerio de Jesús. Felipe representa algo muy importante, representa aquel seguidor de Jesús incrédulo, aquel seguidor que, a pesar que estaba con él, tuvo momentos de duda. Deje ahí mismo en Juan 14, versículo 8. Vamos a ver un poquito por qué mencionó a Felipe. Recordemos que iban con él sus discípulos, pero ¿por qué no llamó a Pedro o a Juan o a Santiago? ¿Por qué llamó a Felipe? ¿Qué tenía Felipe? O algunos preguntan: ¿por qué a Felipe y no a los demás? Felipe fue uno de los que dudaron, como Tomás. Versículo 8 de Juan 14:
Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús le reprocha a Felipe: ¿cuánto tiempo he estado contigo, Felipe, y tú no has creído? Sigues siendo incrédulo. Es el mismo Felipe que le dice: Felipe, hay mucha gente, hay que darles de comer. ¿Sabe que fue un momento importante para Felipe? Porque lo puso a prueba. Concluye el versículo 9 para concluirlo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Le está reprochando a Felipe. Ahora, si regresamos un poquito a Juan, capítulo 6, versículo 5, donde Jesús se refiere a Felipe directamente en el momento en el cual la gente tiene que retirarse, y Jesús le dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Muchos teólogos dicen era una de las razones que se refirió a Felipe, además de la que les mencioné, es porque Felipe era originario de ese lugar, de Betsaida. Y él conocía la comunidad y él sabía dónde estaba la gente para comprar las cosas necesarias. Pero lo más importante era porque Felipe era un incrédulo, a pesar que seguía a Jesús. Y esto nos enseña entonces que cuando se sigue a Jesús hay muchos que creen y otros que no creen. Versículo 6 nos dice la razón principal. Pero esto decía a Felipe, ¿para qué? Para probarle. ¿Sabe que en la vida Jesús va a probarnos si creemos en Él o no? Y cuando nos prueba, hermanos, es un momento en el cual nuestra fe es puesta a prueba. Cuando tenemos en la casa un problema tan grande con los hijos o con el alimento o con la economía, viene Dios y te dice: te voy a probar, Juanito. ¿Cuánto has aprendido? Tantas veces has estado conmigo, Felipe, y me dices: muéstrame al Padre para que pueda creer. Dice Juan 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabía, hermanos, lo que debía de hacer? Jesús. Siempre Jesús sabe qué hacer en todo momento. Siempre Jesús sabe qué hacer en todo momento. Vamos a regresar a Mateo capítulo 14, versículo 15 para continuar con la historia. Dice Mateo 14, 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que no vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Recordemos que primero le habló a Felipe. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Nuevamente vamos a Juan capítulo 6 versículo 7, porque nos habla un poquito más profundo del tema, y nos dice entonces que Felipe le dijo: solo tenemos 200 denarios, estoy en Juan 6, 7, de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios equivale a 200 días de salario mínimo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes. ¿De qué, hermanos? La cebada era el grano más barato en ese momento. Era lo que comían los pobres. Y 2 pececillos. Según los estudiosos dicen que los 2 peces eran peces que estaban bañados en vinagre. A todo lo que tenía. Y tiene más de 25,000 personas. Después de que lo sanó, y los discípulos se vieron en un momento difícil. Y esto nos habla que en la vida hay momentos en los cuales ni tú ni yo tenemos la respuesta, solamente Dios. Esta es una de ellas. Dice Mateo capítulo 14, versículo 18, después de que le explican que solo tienen 5 panes y 2 peces. Estoy en Mateo 14, 8. Él les dijo: traémelos acá. Lo que Jesús quiere hacer en ese momento, cuando le pide los peces y los panes a los discípulos, lo que les quiere decir, según muchos dicen en sus comentarios, es darles una enseñanza espiritual del reino de Dios. En ese momento Jesús
Toma algo ordinario para hacer algo extraordinario en ese momento, algo fuera de lo normal. Jesús dice, tráemelos acá. Voy a hacer algo para que ustedes se den cuenta qué es lo que puede pasar cuando yo trato de cuidar en el reino de Dios. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Según dicen que era un momento en el cual la hierba crecía hasta como unos 40, 50 centímetros de alto. Si usted logra ver, no lo busque, pero Marcos dice que hizo grupos, mandó a hacer grupos de la gente de 100 en 100 y de 50 en 50. Está en Marcos 6:40. Y ahí estaba la gente. Vemos algo importante en este mensaje de Jesús. Primero, le pide a la gente que haga algo determinado, que se siente. ¿Y la gente qué hizo, hermanos? Obedeció. La gente dijo, pues vamos a hacerlo, no perdemos nada. Y sabe que en cada momento lo que Dios pide de su pueblo es que obedezca lo que Él le pide. A veces puede ser muy absurdo, pero ¿sabes qué? Así es Dios. Dice Mateo que hizo 2 cosas. Le pidió a la gente que se recostara. Pero hizo algo más importante que Juan sí lo registra. Juan 6:11. Y ahí sí vamos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado, ¿qué, hermanos? Gracias. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias. ¿Sabe que ese es algo importante y un principio de enseñanza en este milagro? Aprender a dar a Dios gracias en medio de la dificultad, donde no había que darles de comer. Dio gracias. Juan dice que dio gracias en ese momento, y después de que dio gracias los repartió entre los discípulos. Y esto nos enseña que antes de que hagamos algo tenemos que darle a Dios gracias antes de que haga lo extraordinario. Jesús nos enseña a dar gracias. Y esto a veces tristemente vemos a personas de que lejos de dar a Dios gracias en los momentos de prueba, se enojan, se molestan, culpan a Dios. Cuando Jesús tuvo este momento, se recuerda que la escena es que le dice, dame los panes y los peces. Los levantó y dijo, Señor, gracias. Y hizo un milagro. El asunto en el milagro no es cuánta gente comió, sino que para que el milagro se diera, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Esa es la enseñanza. Por muy grande que sea tu problema, Dios nos dice que damos gracias. Pero Señor, yo no veo la respuesta. Bueno, Jesús enseñó que ante este milagro, y recuerde, lo están registrando los 4 evangelios, y si usted ve los 4, coinciden en esto, que Jesús bendijo y dio gracias. Y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Vemos un tema de obediencia. Regresemos a Mateo 14:20. Y dice Mateo 14:20, y comieron todos. ¿Y qué más? Y se saciaron. Esa palabra saciarse nos habla de un concepto de abundancia. Había tanta hambre que lo que Jesús hizo con ellos sació su hambre, sació su apetito. Y nos habla lo que representa Jesús. Siempre Jesús podrá saciar el corazón más necesitado que pueda existir. Pero aún más, algo más interesante. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Sí logra ver que después del milagro no hubo gente que dijo, gloria a Dios, un gran milagro. ¿Verdad que no? Fue algo común y corriente. A diferencia de hoy, vemos en los cultos del evangelio de hoy donde hay un hombre que hace milagros y corren las cámaras hacia allá. El gran milagro que hizo el hombre de Dios. El mensajero de Dios viene para que haga milagros extraordinarios y la gente viene. No. Jesús dio de comer a más de 5,000 personas. ¿Y sabe qué? Tranquilo. Para Dios es la gloria.
No hubo fanfarrias, ni platillos, ni aplausos, ni la gente llorando, no, algo normal. ¿Sabe que eso es lo sencillo del evangelio? Eso es. El extraordinario es Dios. Somos nosotros los que tenemos que aprender a caminar con ese Dios. Versículo 20. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos de 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchos dicen que llegaron hasta 25,000 personas. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pregunta: ¿quién despidió a la multitud? Jesús. ¿A quién siguió la multitud? A Jesús, no al hombre. Y yo siempre he dicho esto, hermano: sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús, no a los hombres. Cuando usted venga a este lugar, venga con el deseo de que Cristo le hable y que Cristo le bendiga, porque Él es el que tiene que seguir usted. El día que yo no esté en este lugar, que Dios me llame, me gustaría ver que los que se quedan sigan viniendo. El que no vengan ustedes a este lugar significa que entonces venían a buscar al pastor Abisaí. No, usted viene aquí a buscar a Cristo, a un Cristo vivo. Amén. Esa es mi oración por usted. Después de que Jesús hace todo esto, quiero que hagamos una recapitulación. Habían dos grupos de personas en este milagro, ¿cierto? Los seguidores de Jesús, ¿y quién más? Y la multitud. Dos grupos de personas. Para concluimos en Juan capítulo 6, versículo 25. El contexto es el milagro sorprendente, donde el clímax del milagro es dar gracias a Dios. Que Dios bendiga, y luego hace el milagro Jesús. Juan 6, 25. Recordemos que es Jesús el que despide a la multitud, ¿verdad? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál fue la señal que Jesús hizo en el milagro, hermanos? Dar gracias. Eso es lo más importante del milagro. Dar gracias a Dios. No hay que comer: Señor, gracias porque tengo que vivir, tengo un techo. Y Jesús les reprochó: no, ustedes no entendieron el mensaje. El mensaje no fue que los peces se reprodujeran. El milagro fue que hay que aprender a dar gracias. ¿Sí logra verlo? Ese es el mensaje. Y Jesús les dice: no, ustedes vinieron porque les di su tostada con ceviche, porque les quité el apetito material. Versículo 27. Y viene entonces el mensaje de Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que Jesús pide? Que nos esforcemos. ¿Por qué cosas, hermanos? ¿Por las materiales o por las eternas? Por las eternas. Ocúpate, trabaja, haz el esfuerzo por aquellas cosas que son eternas. Obviamente las de la tierra son importantes, pero tienen su lugar. Jesús les dice al final del 27: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Buena pregunta. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que ha enviado. ¿Y quién era él? Jesús. ¿A él cree? Sencillo, crea a Jesús. Y si crees en Jesús, obedece lo que Jesús te pide que hagas. ¿Sí logra verlo? Eso es interesante. Versículo 31. Obviamente los judíos no les gustó esta respuesta. Nuestros padres, el 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No lograban entender los judíos, fariseos.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se recuerda que después de que la gente comió los panes y los peces, ¿qué pasó, hermanos? Se saciaron. Hubo plenitud. Cuando una persona viene y tiene un encuentro con Jesús, se le acaba la sed de estar buscando aquello que tiene en su corazón un vacío. Jesús llena todo en todo. Jesús dice, el día que tú pruebes de mí, vas a encontrarle sentido a esta vida. Dejarás de buscar en las religiones o en hombres aquello que solo yo puedo darte. Y es lo que esta tarde Dios nos recuerda a nosotros. Si alguien puede llenar tu corazón sediento, es Jesús. Búscalo a Él. Si lo tienes, gloria a Dios, sigue con Él. Y si no, es un buen momento para acercarte a Dios a través de Cristo Jesús. Concluye el 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, ¿qué? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá, ¿qué dice? Sí logra ver cómo los pasa de comida ordinaria a comida espiritual. Ese es nuestro Dios. Toma un tema ordinario para llevarte a un tema espiritual, porque al final quería llevarlos ahí. Tú no tienes hambre de que tu estómago se llene, tú tienes hambre espiritual y solo Dios te lo puede dar. Ese es nuestro Cristo, hermanos. La enseñanza es extraordinaria. No tendrás sed jamás. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Este momento que estamos leyendo es 1 año y medio antes de la crucifixión. Es el momento cúspide. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo están registrando. Jesús dice, ya no busquen más, espiritualmente están vacíos, yo soy la respuesta a ustedes. Concluye el 37 y ahí concluimos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Al final Jesús quería llevarlos a ese momento. Tu problema no es físico, tu problema no es moral, tu problema no es de enfermedad, tu problema es espiritual. Y solo yo Jesús puedo saciar espiritualmente lo que en tu corazón hay. Es el mensaje del tema. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias. Que Dios nos ayude a entender y a revisar nuestras vidas, hermanos. Eterno Dios, te damos gracias.